Muchísimas gracias, Alejandra, con las condiciones del tiempo. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Estamos ya en este momento con nuestro invitado que le hemos venido anunciando desde muy temprano, el empresario don Roberto Contreras Mendoza. Es una historia de superación. Nació y creció en los barrios pobres de San Pedro Sula. De niño fue lustrabotas y vendió periódicos para ayudar en los gastos a su familia. Durante 6 años trabajó como conserje para poder pagarse sus estudios en un centro educativo nocturno, donde finalmente obtuvo su título como perito mercantil y contador público para ser luego ingeniero. Su pasión por la cocina, heredada por su madre, quien tenía un puesto de ventas de baleadas, lo llevó a fundar la franquicia hondureña Power Chicken, convirtiéndose en un ejemplo de emprendedurismo, constancia y sobre todo de arduo trabajo. Hoy, don Roberto Contreras Mendoza nos acompaña en Hola Honduras para dar testimonio e inspirar a esas personas que sueñan con emprender su propio negocio, a quienes a veces dicen, yo quiero hacer algo, yo puedo hacer algo, pero ¿qué es lo que falta para poder alcanzarlo, para poder lograrlo? Por eso nos da muchísimo gusto tener esta mañana que ha llegado de San Pedro Sula, entiendo junto a su esposa, para estar aquí en nuestros estudios y acompañarnos en esta entrevista. Que les digo, el propósito de fondo es decirle a la gente, sí se puede, sí podemos lograr nuestros sueños, nuestros objetivos, confiando primero, plenamente en un ser superior, en Dios, y ponerle todo el empeño necesario. Cuando se trabaja con ahínco, cuando se trabaja duramente y se confía en Dios, se pueden alcanzar esas metas. Don Roberto, muchísimas gracias y es un honor que nos acompañe esta mañana. De verdad. Gracias por la invitación, licenciado Jorge Alberto Zelaya Munguía. Traigo saludos desde San Pedro Sula a usted. Tiene mucha admiración de parte nuestra y siempre estamos pendientes de Hola, su programa, y pues qué alegría estar con usted esta mañana y poder compartir parte de las experiencias de lo que somos los emprendedores, y aprovecho a saludar a todos los emprendedores de la costa norte y de todo Honduras, esos que madrugamos y arrancamos a mover el motor de la economía de nuestra amada Honduras. A trabajar duro desde temprano. Así es que se pueden alcanzar los objetivos. Cuando pequeño, con esas necesidades, hemos resumido, yo sé que son muchas, pero hemos querido, a manera de introducción, don Roberto, decir los problemas que se pasó de niño a ser ahora un próspero empresario. ¿Qué pasa por su mente cuando ve hacia atrás el Roberto Contreras Mendoza de hace 25 y fracción de años al empresario exitoso ahora? Bueno, es bien importante, Jorge, me gustaría que me llamara Roberto, por favor. No, gracias. Jorge, es bien importante poder explicar a los jóvenes y al hondureño el hecho de que ser empresario es una cosa y ser emprendedor es otra cosa. Fíjese que los financistas de Harvard trataron de averiguar si emprender era una ciencia o emprender era un arte. A la conclusión que llegaron es que emprender no es ni una ciencia ni un arte, sino el comportamiento de trabajo y la perseverancia, que es lo que forja a los emprendedores. Entonces, los empresarios generalmente son los que heredan las empresas que fundan los emprendedores. Entonces, los emprendedores nos forjamos en el yunque de la adversidad. Cuando vendía periódicos, cuando lustraba zapatos, cuando niño, yo consideraba que de repente esa era algo como muy difícil de ejecutar, pero mamá decía, solo míralos como oportunidades, me decía. Entonces yo fui entendiendo que el comercio, el vender periódicos, lustrar zapatos, el trabajar, el poder llevar alimento a nuestra casa, en alguna medida estaba fortaleciendo el carácter de un niño que cierta vez tuvo una conversación con mamá. Le pregunté a mamá que por qué razón nosotros éramos pobres. Y mamá me dijo, bueno, hijo, me dice, aquí en esta casa todos somos pobres porque nadie ha decidido ser nada más que pobre en esta casa. Entonces le pregunté yo a ella, o sea que si yo decido dejar de ser pobre, ¿puedo llegar a ser rico? Y me dijo, sí, si lo decides, si trabajas por ello, lo vas a lograr. Entonces, con esa meta en mi vida, decidí trabajar y por primera vez a los 11 años, con mis pies descalzos, porque, mire Jorge, 2 milagros se dieron en mi vida. A los 14 años compré mi primer par de zapatos y a los 19 años compré mi cama para dormir, lo cual quiere decir que 19 años
dormí en el suelo y pues 14 años fuimos descalzos a la escuela. Esto nos fortaleció en alguna medida, pero fíjese que algo que marca mi vida y la vida de este pequeño niño que va a la escuela, como un niño bucolico, pastoril, que cuidaba vacas y cosas así, para poder tomar un vaso de leche, lo que nos ayudó bastante fue el hecho de que a los 11 años establecí una meta. Y es que a los 11 años decidí que yo iba a comprar una casa para mi mamá, porque no quería que mamá siguiera viviendo en cuarterías. Entonces a los 11 años decidí que a los 25 le iba a comprar una casa a mamá. Entonces por primera vez el niño establece una meta, pero le pone fecha. Uno de los problemas grandes que sucede con los emprendedores hondureños o la mayoría de las personas en nuestro país es que confunden metas con deseos. Y el problema es que los deseos no tienen fecha de realización y las metas sí. Entonces yo tengo un hondureñismo por ahí que dice que toda meta sin fecha de realización no es más que una vana ilusión. Las metas que se establecen tienen que tener fecha cuando las va a alcanzar. De lo contrario, seguirán siendo sueños y seguirá pues navegando prácticamente sin alcanzar absolutamente nada en la vida. Esas fechas, es decir, tienen que tener esas metas inicio y una fecha tentativa de finalización de esos deseos que uno quiere cumplir, que son no deseos propiamente como dice usted, sino que deben de ser metas. Correcto. ¿Cumplió esa meta de comprarle la casa a su mamá? A los 25 años no lo logré, a los 35 años le compré una finca, pero seguí con la perseveración de la meta. Cuando usted hablaba respecto a la meta, algo muy importante es establecer una motivación noble por la meta. La motivación noble de este niño que soy yo ahora, un hombre ya de 59 años, era comprar una casa para su mamá. Mi motivación era mi mamá. Y yo estoy seguro que todos los jóvenes que están escuchando o están viendo el programa, la motivación más grande que tienen es comprar una casa para su mamá, como yo la tuve con mis pies descalzos. Y yo decía, pero ¿qué tengo en la mano para poder alcanzar esta meta? Y era un cuadernito que mamá había costurado de papel bloc rayado para poder llevar la materia de matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales. Y le llamamos cuaderno único, pues porque era el único que teníamos, ¿verdad? En los pueblos con eso apuntábamos y ahí íbamos luchando. Entonces, este niño forjado en la adversidad establece metas y se convierte en conquistador de metas. Fíjese que mi preparación académica, al igual que más de 6 millones de hondureños, es ingeniero en soluciones alimenticias. Y es que todas las mañanas los hondureños salimos utilizando nuestro ingenio para ver cómo llevamos alimentos a la casa. Y nos hemos convertido en ingenieros de soluciones alimenticias. Entonces yo soy ingeniero como los 6 millones de hondureños que luchan por llevar comida a su casa. Y también saqué una maestría en la Universidad de los Tropiezos de la Vida. Me caí 30 veces y me levanté 31. Entonces, fracaso no es lo último o lo más fatal que le puede pasar a una persona. Los fracasos son experiencias de aprendizaje para los emprendedores. Oportunidades, incluso. Correcto, fortalecer las oportunidades. ¿Cuál fue su primer empleo, don Roberto? Mi primer empleo trabajaba cuando venimos de Choloma, pues el huracán Fifi había barrido con... Estamos hablando del 74. 74, 25 de septiembre del 74. Choloma es barrida por el huracán Fifi con más de 6,000 muertos. Entonces nos venimos de Posada a un barrio popular que se llama el barrio Sunseri, ahí en San Pedro Sula. Y trabajaba haciendo acumuladores o baterías, ganaba un lempira diario, pero la meta seguía sostenida de que la idea era comprar una casa para mamá. Entonces luego me hice conserje, estudié en la escuela nocturna, hasta que me convertí en perito mercantil y contador público. Yo siempre digo que yo no tuve la desventaja de ir a la universidad, porque considero desventaja ir a la universidad, obtener un título académico, para quedarse en la casa haraganeando. Entonces, es mejor a veces, creo, perseverar y luchar por un oficio para alcanzar las metas y poder ayudar a la familia. Porque fíjese que un hombre sin sueños y sin ambiciones prácticamente es un hombre muerto. Claro. Entonces, mucha gente confunde la palabra ambición con codicia, y las ambiciones del ser humano son buenas, porque es alcanzar metas para él que van a traer beneficio a sus familiares. Yo prácticamente soy prófugo de la justicia. Yo estuve preso casi 30 años en la cárcel de la pobreza, luchando cómo querer encontrar la llave para salir de ella, y también logré fugarme de esa cárcel y me llevé a mi mamá, a mis hermanos y a mi familia a través de este emprendimiento.
También me fugué de otra cárcel en la cual de repente hay más de 8 millones de hondureños también. La cárcel de las culpas, aquella de echarle la culpa a los demás porque no alcanzo mis objetivos, echarle la culpa al vecino, echarle la culpa de repente a los políticos, echarle la culpa a otras personas sin darse cuenta que la verdadera responsabilidad es nuestra. Está en el interior, en la búsqueda de las soluciones, donde realmente nosotros podemos emprender. Y emprender es comportamiento de lucha constante con perseverancia, no abandonar, porque el problema más grande de los hondureños tenemos eso. Cuando la situación se pone difícil es cuando abandonamos. Y fíjese que la hora más oscura en la madrugada generalmente es la que precede el alba. Es cuando ya va a amanecer y muchas veces nos apartamos de ello. ¿Cuándo decide emprender usted su propio negocio? ¿Quién realmente lo apoyó? Esas personas a las cuales uno siempre dice, en su caso, por ejemplo, nunca voy a olvidarlo, nunca olvido a esta persona, esta institución que me abrió las puertas y que me impulsó a tener, en este caso, mi propio negocio. Hay una virtud que Dios admira en los hombres y es la gratitud. La gratitud, correcto. Entonces yo tengo mucha gratitud para un amigo que se llama Gabriel Catán en San Pedro Sula, porque cuando yo luchaba vendiendo zapatos de segunda, él me prestó el aval para obtener un crédito de $10,000 y poder continuar con el proyecto, porque he vendido zapatos, he vendido queso, he vendido zapatos, llantas usadas, he luchado, así como todos los hondureños que salimos en la mañana a buscar la lucha, pero definitivamente el respaldo grande también es la fortaleza de la familia, porque fíjese que yo siempre he creído que una persona que no toma en cuenta en la toma de decisiones a su esposa, pues está en desventaja en cuanto a los otros hombres que sí tomamos en cuenta las decisiones tomadas en casa, porque muchas veces cuando el emprendimiento se toma solamente de parte del hombre, si el emprendimiento fracasa, muchas veces puede fracasar también la familia y hasta el matrimonio. Entonces arrancamos este proyecto de convertirnos en cocineros, porque soy cocinero y fundador de la franquicia, en vista de que de pequeño yo ayudaba a mi mamá en el trabajo respecto a poder vender yucas y baleadas en una esquina. Entonces ahí fui aprendiendo el arte de la cocina. Yo soy cocinero nato prácticamente y ahí fuimos fortaleciendo este proyecto. Luego arrancamos con un asador artesanal de 900 lempiras en 1998, corriendo pruebas para ver cómo podía este pollo gustarle a los hondureños. Y para el 25 de noviembre del año 2000 abrimos la primera sucursal de Power Chicken y el sueño del niño descalzo, sin cama y con un asador de 900 lempiras, pues gracias a Dios y al esfuerzo se logra convertir en una empresa de 9 restaurantes y pues casi 350 empleados, lo cual nos alegra sobremanera porque podemos generar empleo y podemos derribar el paradigma que tiene muy dañado al hondureño, creyendo que en Honduras no se puede hacer dinero honradamente, lo cual es totalmente falso. Creer que los ricos están contados en Honduras es falso. Creer que solo hay oportunidades para las personas con apellido extranjero es totalmente falso. Noviembre del 2000, primer restaurante. 26 de noviembre, 26 de noviembre del año 2000. Estamos hablando de 19 sobre 20 años que se van a cumplir el primero Dios en noviembre de este año. Así es. Tiene 9, funcionan acá en Tegucigalpa. Sí, 2 en Tegucigalpa, 4 en San Pedro Sula, 1 en Villanueva, 1 en Progreso y 1 en Choloma. Choloma, que es su lugar de origen, su lugar de, bueno, sí, cerca de poquísimos kilómetros de San Pedro Sula, 4 en San Pedro, 2 acá en Tegucigalpa, 1 en Villanueva y 1 Villanueva, Progreso, y en el Progreso, para hacer un total de 9. Decía, son más de 300 empleados lo que tiene. Sí, alrededor de 350 empleos y pues nosotros también estamos en la parte de lo que es la integración vertical del agro, pues nosotros producimos yuca, plátano y también nos hemos dedicado a sembrar naranja agria. De hecho, nosotros en la costa norte tenemos la finca más grande del mundo de naranja agria. Y fíjese que me sucedió hace más o menos, sí, casi 20,000 árboles de naranja agria. Entonces producimos cerca de 8 millones de naranjas agrias para marinar el pollo y hacer un
refresco de naranja agria, que es muy apetecido por nuestros clientes. Y me pasó hace más o menos unos 12 años cuando yo pensé que el desarrollo de la franquicia se iba a ver limitado porque no hay naranja agria. Resulta ser que se ha perdido el cultivo de la naranja agria. Si usted va al mercado ahora y quiere comprar una naranja agria, le cuesta 5 lempiras, hasta 6 lempiras. Entonces me puse a clasificar unas semillas y se me acercó alguien porque había comprado un terrenito para sembrar los arbolitos. Se me acercó alguien y me dijo que qué estaba haciendo y le dije, bueno, allá en la aldea del Carmen me enseñaron, porque yo estudié en la aldea del Carmen, y me enseñaron un poco de agricultura, un centro básico, una escuela rural. Entonces yo estaba clasificando las semillas cuando se me acercó alguien y me dice, ¿qué vas a hacer con esas semillas? Le voy a sembrar unos arbolitos de naranja agria porque necesito unas naranjas. Y me dijo, ¿y cuánto crees que te vas a tardar, me dice, en cortar una naranja agria de esas semillas? Entonces le digo, no sé. Me dice, son 8 años, me dice. Entonces le dije, pero si no empiezo ahora, le digo, sí, va a ser 8 años más un día. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros procrastinamos. Estamos postergando y postergando las decisiones que tenemos que tomar hoy y los dejamos para mañana. Lamentablemente, por esa razón, muchos hondureños se han convertido en los hombres del mañana, porque todo lo dejan para mañana. Y sí, los emprendedores no somos así. Los emprendedores arrancamos hoy. Y ese es el mensaje que yo podría dejar en las personas que están viendo el programa. No deje para mañana lo que tiene que hacer hoy. Tenemos que empezar ahora. Muchas personas dicen, si tan solo me hubiera esforzado más en mi trabajo, o de repente si hubiera estudiado inglés, o si hubiera ahorrado, pero cuando menos se acuerdan viven en una isla que se llama Algún Día. La isla de Algún Día, donde viven muchas personas presas en una cárcel de culpas, diciendo, es que yo estoy aquí por culpa de mi esposa, yo estoy en esta isla por culpa de los políticos, yo estoy en esta isla porque pues no me promocioné para un trabajo y sucede eso, ¿verdad? Entonces yo creo que Honduras sigue siendo un país de oportunidades en el cual podemos luchar y trabajar y salir adelante. Bueno, siempre hay muchísimas participaciones de gente ya en el WhatsApp, que es el 31824375, y podemos trasladarle siempre aquí a don Roberto Contreras Mendoza sus inquietudes. Pregunta que si se comparte usted sus experiencias en centros educativos, ya sea de colegios o universidades. Sí, básicamente yo visito un promedio de unas 40, 50 centros educativos al año, en el cual yo puedo compartir con los jóvenes lo que es emprendimiento, experiencias de vida y cómo realmente podemos pues salir adelante honradamente los hondureños. Yo creo que cualquier invitación me la pueden hacer llegar. Yo visito escuelas, me gusta visitar escuelas de niños porque los niños siempre están pendientes de apuntar. Hay un proverbio chino que dice que aún la mente más brillante se vuelve impotente ante un trazo de tinta, lo cual quiere decir que los hondureños debemos de apuntar siempre. Y a mí me gusta siempre andar apuntando cosas nuevas, informaciones que yo consigo, Jorge, porque creo que definitivamente para los emprendedores todos los días son un nuevo desafío. Y fíjese que los emprendedores somos como cazadores solitarios. Nos apartamos de lo que es capital relacional negativo, ese que le dice, no Jorge, tú no vas a poder, no Jorge, tú antes una gran empresa, ahora esto, pero el emprendedor es un cazador solitario que siempre hace caso omiso a aquellas personas que tratan de arrebatarle su sueño porque de repente ellos con su vida no han alcanzado nada. Claro, y esos sueños, esas ideas, ese emprendedurismo, uno debe de, y aquí lo digo yo casi todas las mañanas o cuando tengo oportunidad, rodearse de gente positiva, porque también eso es muy importante. Si uno se rodea de gente negativa, que a todo le, no, mira, pero es que es bien difícil, y pero fíjate que ha pensado tal cosa, pero es que es bien complicado, o sea, que a todo le pone pero, y que su actitud es negativa, entonces también igual lo vuelven a uno de repente negativo. Y tiene que cambiar el cassette y decir, bueno, si yo soy una persona positiva, si me considero con toda modestia positiva, en mi caso, por ejemplo, es decir, tengo que rodearme de gente que me invite y que me ayude a querer ser algo. Y no importa la edad que uno pueda tener. Nosotros somos, usted tiene 59 años, yo voy a cumplir 58 ahorita, pero en mi área, y siempre lo digo con todo respeto y con toda modestia, Roberto, yo soy, y no solo es que me considero, soy una persona exitosa. ¿Por qué exitosa? Porque de lo que me gradué, de los sueños, bueno, ni despierto ni dormido, he alcanzado muchísimo más de lo que yo pude haberme imaginado en la vida. Y todavía, así lo hablamos con mi esposa, pues nos sentimos
lleno de vida y que podemos lograr todavía mucho más. Entonces, si alguien que tiene esta edad, si usted en su campo es una persona exitosa, ¿por qué los jóvenes que tienen 23, 24, 25, que son incluidos hijos nuestros de esas edades, por qué no tener una actitud también positiva y poder luchar para poder salir adelante? Lo que se apunta, Jorge, es bien importante porque fíjese que es lo que se determina capital relacional negativo. Y es que por naturaleza el ser humano es un 33% de lo que él piensa y un 67% de las personas que lo rodean. Entonces, si usted quiere bajar de peso, no se puede acercar a gente que come mucho. Si usted quiere dejar de beber, no debe andar con bolos. De ir con bolos. Correcto. Entonces, esto es algo que definitivamente lo determinamos los emprendedores y muchas veces aún dentro de nuestros amigos existe ese tipo de persona que de repente solo le da malas noticias, solo le dice que están sucediendo cosas malas, que no va a poder hacer esto y no va a poder hacer lo otro. Entonces yo creo que uno tiene que saber apartarse de ese tipo de relación porque son personas que yo determino como personas que transmiten enfermedades de transmisión verbal. Todos los días le dicen a las personas, no vas a poder. Generalmente están dando charlas de finanzas y tienen quebradas sus finanzas. O le están dando a usted ideas de un proyecto que ellos definitivamente nunca van a emprender. Yo creo, por eso le decía, los emprendedores somos cazadores solitarios, ojo, no aislados, no somos personas aisladas, obtenemos mucha información, nos gusta la lectura. A propósito, ¿qué lee usted? Sí, porque ya me llama en la misma conversación poderosamente la atención que utiliza bastantes frases, pone ejemplos que usualmente uno no los utiliza. ¿Qué tipo de lectura? Cuando yo era niño, a los 9 años, mamá siempre se acercaba a la almohadita y a una cobijita que tenía unas como trencitas con las cuales yo me mamaba el dedo y me leía un libro maravilloso que lo sigo leyendo todavía y es el libro de los Proverbios. Fíjese que no he encontrado más sabiduría, nada sobre felicidad, nada sobre éxitos mayor que el libro de los Proverbios y me he encontrado con muchas personas que los han leído. Resulta ser que leyendo biografías me di cuenta que Bill Gates lee los Proverbios. Me di cuenta que Will Smith lee los Proverbios, Oprah Winfrey lee los Proverbios, Mark Zuckerberg lee los Proverbios, Warren Buffett lee los Proverbios. Y acaba de salir un libro del señor Kevin Scott que se llama El hombre más rico que jamás existió. Leyendo los Proverbios se hizo multimillonario. Pero cuando mamá venía a leerme los Proverbios, yo le decía, mamá, ¿y para qué me lees? ¿Para que me duerma? Y me decía mamá, que solo sacó 2º grado, no, hijo, me dice, no te estoy leyendo para que te durmas. Te estoy leyendo para que te despertes. Entonces nosotros despertamos a nuestros hijos cuando les leemos. Yo tengo una regla que se llama la regla 30-30 y es que siempre que me despierto leo 30 minutos y antes de acostarme yo leo 30 minutos. ¿Qué logro con esto? Bueno, me acuesto menos tonto y en la mañana me levanto más inteligente. Entonces, la lectura es muy importante para nuestro pueblo porque nos despierta realmente, ¿verdad? Yo creo que los emprendedores tenemos grandes bibliotecas en la casa. Los demás tienen grandes televisores. ¿Su mamá vive? No, mamá falleció hace más o menos unos 12 años y para mí fue el motor que prácticamente me motivó a salir adelante. A pesar de que mamá solo había sacado segundo grado, ella hablaba mejor que universitario, porque ella leía bastante y mamá siempre nos educó a nosotros para poder salir adelante y luchar. Recuerdo la enseñanza de finanzas más grandes que me dio mi mamá y sobre la lección de vida más grande que tengo. Y es que fue una tarde que nosotros nos comimos lo poquito que quedó de cena. Sabíamos que en la mañana no iba a haber comida. Y recuerdo que mamá se levantaba siempre a las 4 de la mañana, cual es costumbre mía también. Los emprendedores madrugamos, nos levantamos temprano. Y fíjese que mamá tenía atizada la hornilla porque ella siempre cocinó en hornilla. Y tenía los 4 calderitos más bonitos que ella tenía en la hornilla. Entonces cuando mamá entró a la cuartería donde vivíamos, yo empecé a revisar los calderitos. Y en los 4 calderitos lo único que había era agua hirviendo. ¿Perdón? Agua. Lo único que había era agua hirviendo. Entonces yo le pregunté a mamá que por qué razón si no había nada que comer. Y ahí solo había agua porque los había puesto. Y entonces mamá me dijo, tú sabes que ahí no hay nada que comer, me dijo. Pero no quiero que se dé cuenta el vecino, me dice. Mamá nos enseñó a nosotros a no darle lástima a nadie. Es uno de los problemas más grandes que tenemos los hondureños. Vamos por la vida
con un catálogo de desgracias, con un concurso de tristezas, diciéndole a la demás gente por qué no alcanza una meta, que por qué razón esto, no, es que mis papás eran pobres y esto. No, encontrar excusas para ser mediocre como que se ha convertido en un oficio en nuestro país, y yo pienso que hay que trabajar bastante sobre eso. Entonces mamá siempre nos enseñó a nosotros que nunca tendríamos que andarle dando lástima a nadie, y así somos los emprendedores. En medio de la adversidad siempre encontramos una oportunidad. Y el hombre mediocre, en medio de una oportunidad, siempre mira una adversidad. Siempre mira adversidad. Don Roberto, antes de la pausa, tenemos algunas comunicaciones, compañeros, que vamos a manejar con nuestro invitado esta mañana, y que la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo en este instante, el propósito al final es actitud positiva, ser un gran emprendedor de sus propios negocios, a veces tener esa idea y materializarla con hechos reales, concretos, y seguir luchando por la vida. Insisto, confiar en Dios sobre todas las cosas y ponerle el interés. Uno puede alcanzar lo que quiere, pero también para eso hay que trabajar muchísimo. Tenemos mensajes que colocamos en este momento en pantalla. Don Roberto Contreras, saludos, un hombre de buenos ejemplos. Otro mensaje que recibimos, una pregunta para el empresario. Lo vi protestando por la gran cantidad de luz que le salía en su restaurante, que se sentía al estar varios días sin comer en protesta, y si logró su objetivo. Esa pregunta la teníamos también y la ha formulado, y quiero aprovechar antes de seguir con otros mensajes y que nos responda a eso, por favor. Gracias por la pregunta. Don Jorge, nosotros hace más o menos unos 6, 7 años estuvimos en una huelga de 7 días ahí. Incluso se encadenó ahí. Sí, también, luego nos encadenamos porque yo considero que la factura de energía eléctrica que nosotros pagamos no es lo que realmente consumimos, sino que es un consumo promediado, y que este recibo de la energía eléctrica se ha convertido en la nueva esclavitud del siglo XXI, y que está convirtiendo a nuestro país en un país que ya no es competitivo a nivel ni nacional ni internacional. Entonces la lucha se dio, lamentablemente no encontramos todo el eco y el apoyo para poder seguir con esta protesta, y pues ahí estamos pagando casi 200.000 lempiras por restaurante de energía eléctrica, algo que no consumimos, pero seguimos luchando, seguimos perseverando, y creo que ahora pues espero que las buenas acciones de doña Miriam Guzmán hagan que ya los hondureños en su mayoría que no practican, porque yo siempre he dicho que el deporte nacional de los hondureños no es el fútbol, sino es hurtar energía. Entonces creo que sería bueno parar eso, porque realmente cuando uno paga el recibo de energía eléctrica parece que le llega el recibo de todo el barrio a uno. Sí. Como que, y eso nos hace daño enormemente. Entonces creo que ahora con estos operativos que se están haciendo, ojalá que se llegue a un acuerdo, pero creo que doña Miriam, mi consejo para ella sería que vaya a revisar los contratos leoninos que tiene con las compañías térmicas que generan la energía, porque no puede ser que en Colombia la energía fotovoltaica o la energía solar cueste 4 centavos de dólar y a nosotros nos la están vendiendo a 18 centavos de dólar. Es demasiado caro, prácticamente 4 veces el precio arriba. Entonces eso nos hace daño. Entonces creo que doña Miriam debería hacer una auditoría forense sobre lo que son los contratos de las térmicas, porque sí nos tienen de rodillas. Hubo gente que dijo que le habían condonado a usted, o que le habían dicho, bueno, está bien, no pague, Roberto, tal cantidad de... ¿Fue cierto eso? Fíjese que existe una llamada de parte de don Roberto Martínez, que creo que era el que estaba en ese tiempo gerente del ENE, diciéndome que de alguna forma me podían arreglar mi problema, y le digo, mire, si usted me arregla mi problema, no le va a arreglar el problema al país. El problema sigue en todo el país. Yo no necesito que me resuelva ningún problema, le digo, porque gracias a Dios pues tenemos para pagar la energía, y nosotros no robamos energía, somos gente correcta. No podemos ir con esta historia de emprendimiento de un niño que lucha, trabaja y trata de salir adelante siempre para decir, mire, hurta energía, o de repente inicia una lucha para un beneficio personal. Pero eso sucede siempre por la suspicacia, ¿verdad?, del hondureño, y eso pues nunca se dio. Soy una persona, los registros de energía que pagamos pues son de orden público y cualquiera los podría revisar. Quiero aprovechar antes de la pausa, y para no perder el hilo de la conversación en esto que tiene que ver con la actividad política. ¿Usted fue regidor en la alcaldía en San Pedro Sula? Yo fui 3 meses regidor en la corporación municipal del actual alcalde de San Pedro Sula, pero por razones estrictamente personales me retiré. Y pues creo que definitivamente San Pedro Sula es una ciudad, otrora ciudad del adelantado, y ahora pues estamos viendo
de repente alguna oportunidad que pueda darse en un futuro, pero seguimos nosotros siendo especialistas en lo que hacemos, que es generar empleo, trabajar, poder ayudar a las personas con seminarios y con charlas sobre emprendimiento, que eso es lo que realmente me apasiona a mí. Estamos conversando con Roberto Contreras Mendoza, emprendedor, empresario del sector norte del país. Tiene, por supuesto, su restaurante Power Chicken, 9 en total, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Progreso, Villanueva, Choloma. Y realmente el propósito de fondo, como se les decimos casi siempre, también es tener ejemplos palpables de los cuales la gente pueda decir, esta persona me inspira también. Y si usted está pensando en emprender, en comenzar un negocio, por muy pequeño que le parezca, casi todos han comenzado así, solo aquellos que heredan ya, pues ni modo, lo tienen. Pero si usted quiere emprender, tiene que comenzar y hacerlo siempre con una actitud, que eso es fundamental, en decir sí se puede, sí lo voy a alcanzar. Para ello, confíe en Dios y póngale el interés más grande posible. Vamos a la pausa breve. Estamos recibiendo sus mensajes en el 31 82 43 75 y también en el Facebook, que en forma simultánea estamos transmitiendo. Si sale de su casa en este momento, sintonícenos en la zona norte y en la zona central en la 92.5 en FM. Pausa breve y regresamos con nuestro distinguido invitado esta mañana. Roberto Contreras Mendoza, una historia de superación. Mire, les digo yo con toda sinceridad, yo no creí que el programa esta mañana iba a tener tanta, se lo digo sinceramente, tanta aceptación y tanta respuesta, porque no solo se trata de que nos vean y que nuestro invitado exponga y nosotros hagamos la consulta, sino que la participación de ustedes es fundamental. Y esto nos demuestra una vez más que cuando se tocan temas que son completamente diferentes al acontecer político, que aquí en Tegucigalpa somos muy así, y los medios de comunicación se manejan también bastante en ello, que la gente respondiera como está respondiendo. Así que muchísimas gracias a quienes nos están viendo, nos están escuchando en este momento. Más participaciones, por favor, vamos a resumir unas 2, 3 en este momento. Hola, buen día, licenciado. Don Roberto debería ser, don Roberto debería ser el candidato a la presidencia de la oposición. Bueno, usted estaba en política, obviamente, ¿va? Sí, participamos en política. Nos gusta la política. Regidor del Partido Liberal fue en San Pedro. Sí. El Partido Liberal. Okay. Buenos días, soy Jairo. El señor que está en su programa es un ejemplo a seguir en Honduras. Tiene hijos bellos. Gracias. Sí, tiene hijos bellos. Gracias. O sea, alguien que obviamente lo conoce. ¿Cuántos hijos tiene usted, don Roberto? Nosotros tenemos 4 muchachos en casa. Tenemos 3 muchachas, una de 30, Denise Alejandra, tenemos Angie Melissa de 27, tenemos Astrid Gabriela de 24 y finalmente nos vino Roberto Junior de 21 años. Entonces, 21 tiene Roberto. 21 tiene Roberto, este año se nos gradúa en agosto ya y estamos muy alegres en casa. Y al igual que usted, pues nosotros nos casamos el 30 de enero del 88. Vamos a cumplir 32 años. 32. Usted mañana cumple 33 años. Sí. Pues usted se casó el 30 de enero del 87. 87 sí. Casi la misma edad. Así que yo quiero aprovechar también a saludar a doña Zenia, ¿verdad? Por aguantar tanto tiempo este hombre. Así como me aguanta doña Zoila, a mí también. Mire, yo le digo una cosa, uno, de veras, yo en mi caso, pero yo le doy gracias a Dios haber encontrado una mujer como la mujer que tengo. Porque si no, probablemente me hubiera perdido muy fácilmente. Y no hubiese, ahí es donde le digo, yo me siento con toda modestia un triunfador. Entonces, y no hubiese alcanzado todas estas cosas, primero por la bendición de Dios y después por la mujer que uno tiene. Eso le ayuda, es que le da una estabilidad emocional a uno, una paz, una tranquilidad, y de ahí se desprenden un montón de cosas. La bendición más grande que Dios puede dar a un hombre definitivamente es una buena esposa. Doña Zoila es de San Pedro también. Sí, es de San Pedro Sula, la conocí en el barrio Medina. Ahí nos enamoramos. Famoso barrio Medina. Sí, lindo, un barrio populoso, hermoso. Nosotros nos criamos, vivimos en Cabañas, Las Palmas, Medina, Concepción, pero allí en el barrio Medina fue donde conocí a mi esposa Zoila Santos. Y pues, ¿tiene nietos ya usted, no? Aún no, estamos ahí pidiéndole a Denise Alejandra, que ya tiene 2 años de casada, para que nos traiga un nieto, porque queremos esa nueva experiencia de la prolongación. ¿Usted ya es abuelo? Sí, 3. Y eso, qué alegría, ¿verdad? Lo revitaliza uno. Uno está cansado del fin de semana. Cuando le llevan los nietos, uno empieza, yo miro yo a mi esposa y yo le digo, vienen los nietos, amor, ya cuando habla con la nuera.
Sí, me dice que no sé qué. Entonces le digo, mira, a ver, me voy a ir a bañar, me voy a ir a cepillar, porque una vez el nieto me dijo, perdone realmente, pero neno, ¿qué te huele la boca? Yo te huele la boca, pero es en la mañanita. ¿Va? Entonces le digo, no, y ahora ya no permito eso yo mismo. Cuando ya me dicen, vienen los nietos, me baño, me cambio, y a ponerse uno, pero es una cosa tan maravillosa, tan buena. ¿Tenemos más comunicaciones? Por favor, vamos a aprovechar para no perder esto de los mensajes de la gente que quieren en este instante, aprovechando a nuestro invitado. Buenos días, un saludo para Roberto de parte de su profesora. Mire, Lourdes Llanes, ¿la recuerda la profe Lourdes? La profesora Lourdes Llanes fue la profesora que nos sacó de sexto grado en la escuela de Choloma. Mi profesora daba una conferencia en la Universidad de UTH el año pasado y tuve el privilegio de que ella me presentara. La profesora Lourdes Llanes de Crivelli, ella pues la esposa del alcalde de Choloma, sí. Entonces cuando no llevábamos comida, la profesora Lourdes compartía la merienda, porque recuerda antes íbamos nosotros tanto en la mañana como en la tarde. Entonces la profesora me miraba que no andaba comida y agarraba su almuercito y lo dividía entre dos niños que no teníamos comida. Le mando un fuerte saludo, profesora Lourdes. Sus enseñanzas han calado en mi vida y aprovecho para saludar también, ¿verdad?, a su hijo Polito ahí. Gracias, profesora, porque sus enseñanzas, yo me eduqué en escuelas públicas. Por tal razón, yo soy producto de la compensación social y ahora siempre trato de ver cómo puedo ayudar también. Bueno, lo que la profesora Lourdes le ha dicho a don Roberto en este momento me recuerda tercer grado en la escuela de Coyoles Central Esteban Sosa, después de que me habían expulsado en la de Palo Verde. Sí, la profesora Nelly me daba, porque uno iba mañana y tarde también. Sí, correcto. Así que, profe, saludos y aprovecho en este momento también. Otro mensaje, teníamos otro mensaje ahí, por favor. Varios, correcto. Alejandra, si le damos buen día. La historia de don Roberto es inspiradora. Hay muchos hondureños que debemos tomar su ejemplo para superarnos y no esperar que todo nos llegue del cielo. Otro mensaje para aprovechar. Mi amigo Roberto Contreras, cuenta con mi admiración y respeto. Tu amigo David Palau. David Palau, ¿lo recuerda? Sí, claro, David Palau, muy buen amigo. Gracias, David. Saludos, un fuerte abrazo. Sí, de San Pedro Sula, uno de los auditores emblemáticos de la otrora Pricewaterhouse y después fundó su propia compañía, David Palau, un buen amigo. Bueno, perfecto. Otros mensajes, por favor, aquí tenemos, buenos días, las costillas de su negocio son una delicia. Definitivamente un gran invitado que nos motiva a los emprendedores a trabajar para cumplir nuestras metas confiando en Dios y tratando de seguir sus enseñanzas. Abogado Christopher Zelaya, gerente general de ZG Abogados. Christopher, ¿lo ubica el abogado Christopher? No, bueno, pero gracias, abogado, claro, por sus palabras. Es un gran profesional del derecho acá en la capital. Gracias. Vamos a ver, una admiración. Oiga, les deseo muchos más éxitos a don Roberto. Soy un admirador de don Roberto, lo quisiera conocer, soy de Copán, soy emprendedor de una marca de café, quiero conocer dónde puedo conocerlo en San Pedro Sula. ¿Cómo para comunicarse con ustedes? ¿Alguna...? Sí, pueden contactar mi correo. Okay. A mi correo me pueden llegar si quieren invitarme a algún lugar donde podamos reunirnos con emprendedores y hablar sobre esa historia y algunas pues temas importantes. Mi correo es sencillo, es powerchicken60@hotmail.com. Powerchicken60@hotmail.com. Okay, sí, ahí me pueden localizar y pues para mí sería un honor poder compartir, ¿verdad?, estas historias de emprendedores y también bien agradecido, Jorge, con su trato hacia mi persona y con las personas que están participando, ¿verdad? Para mí es una motivación enorme el hecho de poder derribar esos paradigmas que siguen lamentablemente en la cabeza del hondureño pensando que no hay un amanecer para nosotros los que venimos luchando. Y yo creo que ya es tiempo de aprovechar la oportunidad porque es en la adversidad donde nos forjamos los emprendedores y esa es la oportunidad que creo que nosotros en alguna medida hemos perdido. Creemos que porque tenemos 40 años ya estamos viejos y resulta ser, don Jorge, que los hombres por naturaleza trabajamos 1000 horas al año, lo cual quiere decir que trabajamos 10.000 horas en 10 años y si usted solo tiene 40 años quiere decir que solo ha trabajado 20.000 horas. ¿Qué quiere decir esto? Ya tiene 20.000 horas de experiencia. Yo empecé a trabajar a los 20 años, a los 10 prácticamente,
ya llevo 50.000 y como me voy a retirar a los 80, me faltan todavía 20.000. Para que Robertito asúmala. Sí, hay muchos proyectos que hacer y muchos desafíos que lograr y sobre todo muchos bellos amaneceres en Honduras y sobre todo allá en la caliente y hermosa San Pedro Sula. Tenía y tengo todavía muchas preguntas, pero hay poco tiempo y yo quiero aprovechar las comunicaciones de nuestros amigos televidentes y radioescuchas y colocamos, por favor, compañeros, más mensajes en este momento con nuestro distinguido invitado. Buenos días, excelente ejemplo de superación. Muchas gracias. Otro mensaje, por favor. Vamos a ver, están colocando los mensajes. Dios los bendiga a todos. Ahí, Jorgito, soy una televidente de San Pedro Sula, lo felicito por tener en su programa a una gran persona como el que tiene ahí. Levante el ánimo a uno. Esa es, diga la verdad, la comida de sus negocios es la mejor. Bueno, muchísimas gracias. Otro mensaje que recibimos en este momento, generar, vamos a ver, el costo del kilowatt es de 20 centavos de dólar. Es una falacia, dice que la ENE está quebrada por comprar caro y vender barato. El costo del kilowatt es de 20 centavos de dólar más los cargos que paga a Energía y el CRE, el costo de lo renovado público. Los contratos renovables salieron peor que la enfermedad, un negocio de los dueños de este país. Los emprendedores de este país no pueden generar oportunidades de trabajo con un costo de energía como bien común, no hace nada. La empresa privada y los pequeños empresarios son los que sostienen la generación de empleo y somos los más atropellados tanto por este gobierno de delincuentes, dicen en los mensajes. ¿Se puede hacer dinero honradamente, don Roberto, en nuestro país? Definitivamente sí. Yo creo que Honduras sigue siendo un país donde es fácil hacer dinero. Y usted podrá decir, bueno, pero si es fácil hacer dinero, ¿por qué hay tanta gente pobre? Entonces yo diría, bueno, porque también es fácil no hacerlo. Es fácil no hacerlo si usted se queda siempre a perder su tiempo viendo televisión o de repente perdiendo el tiempo haciendo cosas que no debe. Entonces, lo que creo que debe existir en nuestro país definitivamente es un cambio de hábitos. Los hábitos son los que hacen los emprendedores. El comportamiento repetitivo de una persona es lo que genera en sí los hábitos y los buenos hábitos para poder triunfar y poder luchar. Por muy pequeño que sea el emprendimiento que usted establece, recuerde que las jornadas o los alcances más grandes de la humanidad empezaron con un pequeño paso, ese primer paso, ¿verdad? Haga pequeños alcances, generalmente los hábitos se van cambiando paulatinamente. Si usted quiere, por ejemplo, dejar de fumar y se fuma usted 20 cigarrillos al día, pruebe ahora solo fumarse 19, mañana solo 18, 17, cuando menos se acuerde usted, va a perder el hábito de fumar. Pero no trate de dejar de fumar los 20 cigarrillos de un solo porque va a seguir fumando. Lo mismo cuando quiere emprender. No piense que es que necesita mucho dinero para emprender un proyecto, emprender una empresa. No, con unos pocos lempiras puede arrancar su proyecto, con toda la experiencia, la lucha y las ganas de salir adelante, lo va a lograr. Honduras sigue siendo un país lleno de oportunidades. ¿Sabe por qué hay mucha oportunidad en Honduras? Porque otros se quejan solo al ver las oportunidades y los emprendedores las aprovechamos. Eso es lo que pasa también. ¿Vale la pena emprender en nuestro país? Definitivamente sí. Yo creo que están dadas las oportunidades porque hay muchas personas que tienen pensamientos o creencias esclavizantes. Esas creencias esclavizantes de pensar que no se va a poder salir adelante, de que todo está mal, que viene el coronavirus, que viene esto. Todas estas cosas dañan a las personas. ¿Sabía usted que en Honduras se toman 5 millones de pastillas de acetaminofén diarias? Los hondureños, 5 millones. Diríamos que 1 de cada 2 hondureños toma una acetaminofén diaria. ¿Qué quiere decir esto? Estamos padeciendo de dolores, de estrés, de tensión y cosas que nosotros mismos nos metemos en nuestra mente. Entonces llega el punto en que hay que cambiar todas esas creencias limitantes por verdades liberadoras. Imagínense que yo estuve con Jorge, un muchacho que hace como 3 semanas sufrió un impacto de una... Pues como unos 3 meses que él tuvo un impacto de una descarga en la cual perdió sus extremidades, una descarga eléctrica. Y cuando llegué a la casa pensé que iba a estar triste y llorando. No, él estaba con una maquinita viendo cómo podía hacer unas sandalias. Entonces, digo yo, si este hombre con 2 extremidades faltantes está viendo cómo hace un par de sandalias para mandarlas a vender para que coman sus hijos, imagínense que no puede ser usted con sus 2 extremidades superiores, inferiores también, y con su cabeza lista para trabajar. Podemos hacer mucho. ¿Cuál es el principal obstáculo en su concepto que puede enfrentar un emprendedor aquí en el país? Diría yo que esto se asemeja, a mí me gustan las historias, y esta historia era de una señora que estaba debajo de una lámpara de alumbrado público una noche buscando algo, y un hombre se le acercó y le dijo, ¿qué busca, señora?
Ah, le dice que estaba costurando los calcetines de mi esposo y se me perdió la aguja. ¿Y dónde la perdió? Y le dice, la perdí dentro de la casa. Le dice, pero ya no hay buena luz, por eso la vine a buscar acá. Entonces le dice, pero si la aguja la perdió dentro de su casa, ¿qué hace buscándola aquí afuera? Es que aquí hay luz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No busque afuera lo que ha perdido adentro. O sea, ese es el problema más grande, que nosotros creemos todavía en nuestro interior que no se puede, que no se puede. Y mientras sigamos buscando la aguja fuera, donde no la perdimos, entonces vamos a seguir con un vacío dentro de que no podemos alcanzar las cosas porque todo está en el interior nuestro. Sí. Don Roberto, yo le agradezco muchísimo. Mire, ha sido aleccionador el que usted nos haya acompañado esta mañana. Muchísimo más de lo que pude haberme sinceramente imaginado. Si me están escuchando, compañeros, por favor, mire, vamos a despedir en este momento la entrevista para efecto de repetición hoy en horas de la noche. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresaremos con un par de consultas, porque son muchísimas y mensajes que tenemos en este momento. De manera que, bueno, un mensaje de momento, don Roberto, porque vamos a despedir esta parte de la entrevista, que se repite a las 11 de la noche, pero y para cuadrarle, mi lady, el tiempo, vamos a hacer la pausa y regresaremos aquí siempre en directo esta mañana en la entrevista con Roberto Contreras Mendoza, una historia de superación. Acompáñanos, breve pausa, despedimos en este momento para efecto, insisto, de repetición hoy en horas de la noche, pero continuaremos con el programa en vivo con nuestro distinguido invitado unos minutos aquí en nuestros estudios. Pausa y volvemos en un momento.